Nos encontramos en el recinto de la Cartuja, justo al lado de lo que fue la esfera y emblema de la Expo 92. Esta esfera no solo era una abstracción del logotipo del evento, sino que además funcionaba como un elemento bioclimático que generaba unas condiciones de confort en el espacio público. Cada uno de los vértices de esta esfera contenía unos micronebulizadores que lo que hacían es que cuando los vientos atravesaban esta avenida principal, se refrigeraban y generaban una niebla o una especie de corriente que refrigeraba todo el espacio de detrás. En 1982 se designa Sevilla juntamente con Chicago como las sedes de la Exposición Universal de 1992, que va a considerarse como una expo bicéfala. Es una exposición donde Occidente pretende celebrar la colonización de América, por eso dos sedes en las dos orillas del Atlántico. Si bien en 1985 el Ayuntamiento de Chicago, que se ve asediado por diferentes casos de corrupción, decide retirar su candidatura, con lo cual Sevilla queda como la única sede de este evento unos años después. Una de las cosas que preocupará enseguida tanto a las, instituciones locales como también las internacionales es que se trata de un evento que se produce en verano y los meses de verano son en Sevilla extremadamente calurosos. Estamos pensando en un tipo de evento que lo que hace es congrega a un público principalmente del norte global, con unos cuerpos adaptados a unas determinadas temperaturas y a unas condiciones de confort térmico muy específicas. Esta preocupación lleva a que desde el principio se pretenda, tanto desde el plan urbanístico de la exposición, como desde la implementación de distintos sistemas y distintas tecnologías a escala de espacio público y también en los pabellones, generar unas condiciones de confort que hagan más ameno el paseo por el recinto de la Cartuja. Lo que es muy interesante de la exposición del 92 vista años después es cómo empieza a permear cierta ideología sobre el clima, la idea de que el frío de alguna manera se relaciona con el raciocinio, la reflexión, y que en cambio el calor es algo a combatir. Esto también se ligará en ese momento, aunque no de una manera tan explícita, con nociones incipientes de cambio climático. Estamos en el 92, no hay una conciencia popular tan clara sobre la transformación de las condiciones del clima, pero sí que hay algunos grupos críticos con este tipo de eventos, como por ejemplo la plataforma Desenmascaremos el 92, que empezarán a ligar el cambio climático, el aumento de las temperaturas, la capa de ozono, la degradación del medio ambiente, con un momento original que ellos sitúan en la colonización de América en 1492. Esto lo harán de una manera como muy intuitiva, casi sin las herramientas teóricas que van a ir apareciendo años después, conceptos como muy discutidos también ahora, como el antropoceno, pero digamos historias climáticas, pero sí que hay la conciencia de que hay una lógica extractiva, abusiva con el medio ambiente, que modifica sustancialmente las condiciones de vida, las condiciones climáticas, que no puede disociarse de una especie de apetito colonial, apetito por el saqueo de recursos, por la ocupación de tierras, y que ellos entienden un poco, guiados por los textos de Aníbal Quijano, que se trata de una colonialidad que es más un sistema que no un momento histórico ligado a una geografía específica. Es un modo de ejercer el poder absolutamente jerárquico, absolutamente abusivo, absolutamente injusto, poco equitativo, y que puede producirse y que se da a lo largo de la historia en diferentes geografías, en diferentes momentos y en diferentes contextos. En 1986, la preocupación de la Sociedad Estatal de la Expo por el calor es tal
que van a contactar con el Seminario de Arquitectura Bioclimática de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. Propondrán a Jaime López de Asiaín que a partir de 1987 empiece a desarrollar una serie de experimentos para testar instrumentos que pudieran contribuir a bajar las temperaturas dentro de los espacios públicos del recinto de la Cartuja. En 1988, Jaime López de Asiaín y su equipo, en el que se encuentran jóvenes arquitectos y estudiantes, como por ejemplo José Pérez de Lama, van a desarrollar la llamada rotonda bioclimática, que será un espacio de experimentación justo en el centro de las oficinas de la Sociedad Estatal de la Expo, en la que combinarán instrumentos como fuentes, sombras de teflón, también formas de ventilación. El efecto combinado de todos estos sistemas hará que la temperatura, sin sellar, digamos, los perímetros, la temperatura dentro de estos espacios acondicionados sea de hasta 8 grados inferior a la del exterior, que es una bajada significativa de temperatura. Muchos de los instrumentos que se testen aquí van a ser luego posteriormente implementados en los espacios públicos de la Expo, que estarán llenos de vegetación, que estarán llenos de algunas sombras, fuentes, instrumentos varios que funcionan de manera combinada a partir de protocolos que se determinan en el espacio experimental que se encuentra aquí en las oficinas de la Sociedad Estatal. Nos encontramos en la avenida que daba acceso a lo que era el pabellón de la Comunidad Económica Europea, que se distinguía por esta especie de estampado de las banderas de los países miembros. Esta va a ser una de las operaciones importantes y exitosas en lo que se refiere al acondicionamiento del espacio público de la Expo. Estas 12 chimeneas que vemos aquí, hay unas a un lado del pabellón y otras detrás, lo que hacen es de algún modo atemperar el espacio debajo y crear corrientes de aire. Se encargan al despacho francés Genin Normier, que trabajará junto con George Lippmayer. Es un arquitecto experto de Alemania que lleva muchos años estudiando sistemas climáticos pasivos en las arquitecturas tropicales. Básicamente lo que sucede es que estas chimeneas redirigen arriba las corrientes a través de su tronco. Están llenas dentro de micronebulizadores que lo que hacen es bajan drásticamente la temperatura del aire. Entonces el aire, cuando llega abajo, tiende a circular de una manera mucho más rápida y esto genera unas corrientes de aire bastante intensas. Como anécdota diríamos que hay una pieza de Agustín Parejo School hecha en el contexto de digamos, en los albores de la exposición de la Expo 92, que precisamente pinta, bueno, es una pieza que se llama Lenin Cumbe, son unos televisores pintados en los que aparece una niña siendo succionada por uno de... La niña dice algo así como no solo se está fresquito, sino que además está muy bonito y está todo lleno de flores. O sea que, digamos, estos sistemas estaban, de alguna manera, empiezan a permear a lo que es el imaginario popular de lo que es el recinto de la Expo. Nos encontramos ahora mismo donde se erigía el edificio Palenque de José Miguel Pradapul. Desde 2007 el edificio ya no existe, fue derruido, y creo que esto da muestras de qué manera, yo diría, torpe se ha gestionado el legado arquitectónico y urbanístico de la exposición del 92. El edificio Palenque fue un edificio revolucionario que de alguna manera vino a culminar muchas de las investigaciones que José Miguel de Pradapul había realizado en décadas anteriores en instituciones como por ejemplo el Center for Visual Arts en el Massachusetts Institute of Technology, donde prevalecían muchas ideas sobre lo que era entonces, se hablaba del environment, ¿no? La idea de
un entorno climático lleno de signos, lleno de información, profundamente conectado con los cuerpos que lo habitan. Se trataba del edificio donde se desarrollaban los espectáculos, digamos, con mayor afluencia de público, pero también un sitio donde descansar, donde tomar aire, donde simplemente refugiarse del calor. El edificio funcionaba a través de una membrana que generaba toda una serie de chimeneas que estaban orientadas a para captar diferentes brisas de las que se dan en la isla de la Cartuja, y tenía una serie de micronebulizadores, digamos, en la copa de la chimenea, que lo que hacían era refrigeraban toda su cara exterior, de manera que generaban una corriente ascendente que ventilaba todo el pabellón continuamente. Digamos, esta solución no es la propuesta inicialmente por Prada Pool, quien quería trabajar con plásticos transparentes y a través de nieblinas y diferentes sistemas opacar en función del sol o no que se produjera, que hubiera ese día, ¿no? Generando, digamos, mayor o menor protección, un mayor paso o menor paso de los rayos solares en conjunción con todas estas brisas. Esta solución era extremadamente cara y se optó luego por un teflón blanco, translúcido, y no por una doble membrana, sino por una única membrana que principalmente operaba a través de la diferente temperatura, en el que, digamos, la corriente de aire se producía a través de la diferente temperatura en su exterior mojado a través de estos sprinklers y la temperatura interior. En el manifiesto que publicará unos meses antes de la Expo, la plataforma Desenmascaremos del 92, se cita explícitamente la colonización como el momento de arranque de una degradación a escala nunca vista del entorno natural, también un inicio de una carrera hacia el agotamiento de recursos y también, por supuesto, un momento incipiente de cambio climático. Aspectos sobre colonización y cambio climático y también, por supuesto, extracción de recursos son los que caracterizarán de alguna manera la propuesta que hará el gobierno de Chile, un Chile casi salido de la dictadura, para la exposición de Sevilla. En este pabellón donde nos encontramos se llegó a albergar dentro de una cámara frigorífica situada en su interior un iceberg, es más una escultura de un iceberg. Se cogieron 8 trozos de un glaciar de agua dulce situado cerca de Punta Arenas, se trocearon, se metieron en un barco y se trajeron hasta Sevilla. Esta propuesta de alguna manera entronca con otras propuestas que hubo en la Expo 92 que tenían que ver con esta idea de vencer, no sé si es la palabra adecuada, pero de algún modo desafiar las condiciones climáticas de la Expo en sí. Suiza en un primer momento propuso también un pabellón enteramente de hielo. Entonces, digamos que una expo dedicada a los descubrimientos incidía muchísimo en esta especie de vencimiento de los condicionantes climáticos a través de operaciones casi de escalas infraestructurales, pabellones de hielo, icebergs. En el caso concreto de Chile, que es el que finalmente se llevó a cabo, vemos cómo contrasta esta estrategia con los diversos intentos por implementar en el espacio público de la Expo sistemas pasivos que no consuman energía, pero sobre todo lo que va a rezumar esta operación es esta idea de que frío equivale a eficiencia, frío equivale a raciocinio, a racionalidad, y un intento explícito del gobierno chileno por distanciarse de un entendimiento de su país como, dicho por sus propios dirigentes, incluso me permito citarles, ellos dicen tropical en el peor sentido de la palabra, con plátanos y dictadores. Entonces, esta especie esta operación política
será muy duramente criticada tanto dentro del país, dentro del propio país, como desde fuera, donde muchos grupos lo que dirán es que el cincelar parte de un glaciar y traerlo opera exactamente las mismas lógicas de extracción coloniales de años anteriores. Es más, las incita. Estamos en el 92, es un momento, recordemos que en el 93 se va a firmar el Tratado de Maastricht, se constituirá la Unión Europea, en esos momentos la Comisión Económica Europea es muy fuerte, y Chile busca posicionarse como digamos, como un interlocutor comercial privilegiado con la Unión Europea. Ven esta operación también como una demostración de somos capaces de transportar, producir incluso algo tan ¿no? absurdo como puede ser un trozo de hielo y transportarlo al otro lado del planeta sin ningún tipo de problema. Es casi una demostración tecnófila de fuerza, una especie de demostración de idea de progreso que vista a 2025 resulta cuanto menos dudosa. Trabajos como los de la artista Patricia Esquivias han iluminado hasta qué punto las lógicas coloniales y las ideas de trasiego y de extractivismo formaban parte de algunos de los programas de la Expo 92. En su proyecto Cardón Cardinal, Patricia nos cuenta cómo este cactus, un cactus milenario del desierto de Sonora en México, fue traído expresamente para recibir a los visitantes que vinieran al pabellón de México en el contexto de un programa, el programa llamado Raíces, que literalmente se anunciaba como la compleción del proyecto colonial de traída de especies. Lo que argumentaban los científicos y botánicos que orquestaron este proyecto era que digamos, los modos de transporte contemporáneos permitían de alguna manera completar una empresa que había empezado siglos antes, por las cuales se traían algunas especies que obviamente luego ¿no? han acabado formando parte digamos, de nuestras culturas culinarias, agrícolas, etc. Lo que se decía es que con tecnologías como el avión, ahora era posible que algunas especies que no se habían podido transportar porque morían durante el viaje, llegaran a España, y su idea era que formaran parte del jardín americano. Era un jardín al norte del recinto de la Cartuja y que incorporaba muchas otras plantas, como por ejemplo esta. Se pidió a los países latinoamericanos que, como acto de diplomacia cultural, regalaran algunas especies que no existían entonces en España a la Sociedad Estatal de la Expo, y ese es el caso también de muchas especies que encontrábamos ajardinando el recinto de la Cartuja, como por ejemplo las bugambilias brasileñas que colgaban de las pérgolas diseñadas por el arquitecto Félix Escric, y muchas otras especies que se encontraban en las superficies ajardinadas o alrededor de fuentes, etc. La historia de este cactus es particularmente interesante porque de algún modo todo lo que hay alrededor ha cambiado, como el clima de Sevilla es un clima en cierta medida parecido al clima del desierto de Sonora, ha sobrevivido sin ningún tipo de mantenimiento, pero ha quedado aquí como Patricia Esquivias cuenta, ¿no? Metido en esta especie de parking al lado de unas oficinas, que no deja también otra vez de hablarnos, como decíamos en el caso del Palenque, de cuál ha sido la gestión de todo el patrimonio, de todo el urbanismo, de toda la arquitectura, de programas tremendamente ambiciosos que se llevaron a cabo durante la Expo 92.